Tras las críticas recibidas en las últimas semanas, el consejero de Sanidad ha comparecido en las Cortes. Ofrece diálogo, dice, para mejorar las cosas. Una semana en la que también las plataformas en defensa de la sanidad pública se han reunido en las Cortes con los grupos de la oposición. Y por la comisión que investiga la desaparición de las cajas de ahorro de la comunidad han pasado esta semana 2 auditores de Deloitte que han insistido en que ellos hicieron bien su labor y que su trabajo no pasa por valorar si las cajas se exponen o no a demasiados riesgos. Y hoy hablamos con el portavoz del Partido Popular de asuntos de actualidad. Por ejemplo, si les preocupa o no el ascenso de Ciudadanos que reflejan las encuestas. También le preguntaremos a Raúl de la Hoz qué le parece la decisión de Holanda de convertir a todos sus ciudadanos en donantes de órganos. No sé, pregunto, ¿no podrían hacer? La gestión de la sanidad en Castilla y León vuelve una semana más a cobrar protagonismo. Esta vez ha sido el consejero de Sanidad el que ha comparecido en las Cortes después de todas las críticas que ha ido recibiendo durante las últimas semanas. Antonio María Sáez Aguado ha invitado a la oposición, a quienes le critican por su gestión, a mejorar el sistema desde el diálogo y no desde el catastrofismo. La sanidad pública en Castilla y León presenta buenos indicadores, según el consejero de Sanidad, quien ha pedido a los grupos de la oposición rigor a la hora de analizar la situación. Intentar conseguir entre todos 2 cosas. La primera es prestigiar la sanidad pública de Castilla y León. Y la segunda es mejorarla con las aportaciones de todos. Ante la manifestación del 20 de enero, la oposición esperaba otra respuesta por parte del consejero. Una vez más, falta de autocrítica, autocomplaciente total y que demuestra claramente pues, que ni piensa escuchar ni rectificar. Sobre la mesa, una vez más, las polémicas listas de espera. 134.215 personas esperando para una consulta con un especialista. ¿Le parece a usted buen resultado? Buena parte de los que deberían estar en lista de espera quirúrgica en estos momentos están embalsados en las pruebas o en las consultas. Unas listas de espera diagnósticas que sobrepasan los 8 meses para realizar una resonancia magnética. La consejería indica que se han disminuido y que ahora el tiempo medio de demora es de 80 días. Simplemente doy los datos y digo que en el último año se ha reducido en 3.700 pacientes y en 29 días la demora media. No sé si esto es optimista o realista, desde luego esos son los datos. Sobre el gasto en conciertos en centros privados. En Castilla y León, y según el informe de la Federación de Defensa de la Sanidad Pública, se dedica el 4,10% del gasto sanitario a conciertos externos. Esto supone, según ese informe, no así el del Ministerio que dice que somos los segundos, la tercera comunidad con menor porcentaje de gasto sanitario dedicada a conciertos. El consejero de Sanidad ha pedido a la oposición que no confundan necesidades concretas con una valoración general del sistema sanitario de Castilla y León. Y mientras se producía esa comparecencia del consejero, las plataformas en defensa de la sanidad pública se reunían aquí en las Cortes con los diferentes partidos políticos de la oposición. Anuncian próximas movilizaciones en el mes de mayo y ya han adelantado que van a estar muy presentes en la Campa de Villalar el próximo 23 de abril. Las plataformas explicaban que la sanidad pública es una gran oportunidad para Castilla y León que decían se ha deteriorado. Reclamaban un cambio de políticas sanitarias y denunciaban que los datos que hace públicos el consejero están manipulados. Los grupos recogían el guante. Yo le pido una vez más una rectificación al Partido Popular, al señor Herrera, al señor Mañueco, que ahora parece que va a hacer una ronda de contactos. ¿Ahora? ¿Van a ponerse a escuchar ahora? La primera actuación va a ser el seguir pidiendo datos que nos permitan identificar, digamos, todas aquellas trampas, todas aquellas ausencias de transparencia. Además, plantearán medidas concretas. En el caso de Podemos, será una moción en el próximo pleno con todas esas reivindicaciones. Desde el incremento de los medios personales y materiales, hasta el cese de los recortes, hasta el fin de las externalizaciones y privatizaciones, la mejora de infraestructuras sanitarias y también especialmente luchar por potenciar la sanidad en el medio rural. Los grupos ponían en valor el trabajo que están haciendo las 15 plataformas. Agradecemos su inmenso compromiso, porque gracias a
ellas, gracias a ellas, se podrá mejorar nuestra sanidad pública. El último en sentarse junto a ellos era el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, que como el resto de la oposición asumía como propios esos argumentos. Ahora nos toca a nosotros, a los políticos, responder a eso y que ellos también tengan o vuelvan a tener la fe también en los políticos, ¿no? Y la semana que viene se reunirán con los representantes del Grupo Popular, a los que también explicarán el nuevo calendario de movilizaciones. Para el mes de mayo, en concreto, una fiesta reivindicativa, un ayuntamiento a determinar a favor del sistema sanitario público y concentraciones en un montón, en docenas y docenas de localidades. El 23 de abril será otra fecha señalada porque esperan poder tener una gran presencia en la campa de Villalar. Y por la comisión que investiga la desaparición de las cajas de ahorro de la comunidad han pasado esta semana 2 auditores de Deloitte que han insistido en lo que ya habíamos escuchado a diferentes comparecientes. Insisten en que ellos hicieron bien su trabajo, que se limitan a examinar las cuentas cada final de ejercicio y no a hacer previsiones ni tampoco a valorar si las cajas se exponen o no a demasiados riesgos. Ni pronunciarse sobre la solvencia futura de la caja, en este caso Caja de Burgos. El que tiene la tutela y la obligación de vigilar la solvencia, que de hecho la asume, es el Banco de España. Ni opinar sobre los riesgos de una fusión como la que se produjo entre Caja España y Caja Duero. Las decisiones de cualquier tipo de operación la toman los gestores. Son ellos los que tienen la información y los que pueden evaluarlo. La labor de los auditores no es esa, reiteraban esta semana en las Cortes los 2 técnicos de Deloitte. Sus informes sobre Caja España y Caja de Burgos en el periodo que investiga esta comisión fueron favorables. Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera. Y pese al desenlace final, defienden que hicieron bien su trabajo. El hecho de tener un informe de auditoría limpio no significa que tenga licencia de coso y que va a ser la caña de España. Es que pueden pasar circunstancias porque la vida de la sociedad es dificultosa. Tampoco opinan sobre la preparación de quienes se sentaban en los consejos de administración, ni de sus conocimientos para tomar según qué decisiones. Pero no niegan que fueron 210 millones de euros los que Caja España captó con las preferentes y que la sociedad instrumental se creó inicialmente en las Islas Caimán. Siendo eso en su momento una práctica normal por las entidades financieras, por temas meramente fiscales, que no fraudulentos, lo que sí con el paso del tiempo eso se fue eliminando precisamente por la consideración de paraíso fiscal. En las cuentas de la entidad leonesa también encontraron constancia de los créditos a Santos Llamas. Estas operaciones no estaban prohibidas, otra cosa luego es la consideración que se haga de ellas, pero prohibidas no estaban. Créditos que ahora investiga la justicia. Las Cortes han dado luz verde a una iniciativa pionera en España que va a permitir que las niñas y los niños españoles o hijos de españoles que residan en el extranjero puedan estudiar durante un tiempo en colegios públicos. La iniciativa de Podemos busca facilitar el conocimiento del idioma y también mantener el arraigo. El proyecto está orientado a niños españoles emigrados, hijos de españoles que viven fuera, los que se están planteando regresar y temen por la integración de sus hijos o los que podrían planteárselo en el futuro. Dada la tasa de despoblación que tenemos en esta comunidad, no podemos permitirnos tampoco perder la oportunidad de desarrollar e implementar medidas que favorezcan que los menores castellanos y leoneses emigrados contemplen la posibilidad de venir a desarrollar a su tierra de origen su proyecto vital. Ellos también son parte del presente de nuestro país y debemos considerarlo actores imprescindibles en la construcción del futuro. Las Cortes volverán a reclamar la reforma de la Ley de Tasas Judiciales para que pymes y entidades sin ánimo de lucro no tengan que pagar por acudir a la justicia. Lo proponía Ciudadanos argumentando que se va a garantizar la igualdad en el acceso a la justicia y lo apoyaban todos los grupos. Pese a la unanimidad, Partido Socialista y Podemos criticaban que era un cortapega de otra iniciativa debatida en 2016. Nuestro objetivo es llegar a suprimir las tasas judiciales para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, e implementar un único sistema informático de gestión procesal. Sigamos creyendo en esa subcomisión que está en el Congreso, trabajando en ese pacto por la justicia, que entiendo que coincidirá conmigo que es el camino adecuado para seguir mejorando la justicia.
La agricultura ecológica y la importancia de seguir fomentando su producción ha unido esta semana a los grupos. Castilla y León sigue lejos de las cifras de otras comunidades autónomas y por eso todos los partidos se han mostrado partidarios de ayudar a quienes quieren introducirse en el sector. Esta unidad también la hemos visto en otro importante tema, a la hora de reclamar al Gobierno más medidas para evitar que alimentos comestibles se despilfarren en la basura. Es que queremos pasar de lo que son los informes, que ya llevamos añitos con esto, a lo que son los marcos normativos, como tienen países vecinos. Una sociedad desarrollada no puede permitir que se tiren a la basura cantidades ingentes de productos comestibles aptos para el consumo. Opiniones enfrentadas en la Comisión de Fomento por el peaje de la AP71, que une León y Astorga. La UPL pedía su supresión y hacía referencia a lo ocurrido en la AP1 y la AP6. Tanto Partido Socialista como Podemos mostraron su apoyo, pero con la condición de que no implicara algún tipo de rescate. Sin embargo, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular, al considerar que el volumen de tráfico en esta vía no exige una medida así, dejaron en el camino esta propuesta. Los ciudadanos que utilizan la AP71 tienen el mismo derecho, no más ni menos, ni más ni menos, tienen el mismo derecho que tienen los que utilizan la la AP1 y la AP6. No es comparable ni con la AP6 ni con la AP1, que son problemas muy puntuales y muy concretos. Pensamos que hay que tender a la eliminación de estos peajes. No estamos de acuerdo, sin embargo, con la parte en la que se habla del rescate. Son imágenes de esta semana. El presidente del Gobierno reunido en Moncloa con los líderes regionales de su partido. Una reunión que se celebra en un momento en el que las encuestas no ofrecen datos muy positivos para el Partido Popular. Hoy está con nosotros para analizar la actualidad de la semana, para hablar de este y de otros asuntos, el portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Vamos a hablar de esa reunión en la que se hablaron de muchos asuntos, pero lo cierto es que en el orden del día no estaban las encuestas, tampoco el avance de Ciudadanos. Según la última encuesta del CIS, si las elecciones se hubieran celebrado el pasado mes de enero, el Partido Popular habría cosechado su peor resultado desde las elecciones del año 2016. No se hablaron de estos datos en la reunión porque no preocupan o porque no confían en las encuestas. Dos cosas. En primer lugar, respecto de las encuestas, una encuesta muy parecida ya la hemos vivido en el pasado y la única encuesta fiable es la de las elecciones. En la reunión no se habló de Ciudadanos, se habló de los ciudadanos y yo creo que es lo que nos tiene que preocupar y lo que preocupa al Partido Popular. Es cierto, el Partido Popular quizás se haya centrado en exceso en aquello que es la responsabilidad de gobierno y poco en explicar lo que hace y lo que a lo mejor, y eso se puso manifiesto en la reunión del otro día, lo que a lo mejor procede es que nos dediquemos también a explicar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué consecuencias está teniendo para la ciudadanía, porque sinceramente creo que las consecuencias de la acción de gobierno, tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel territorial, del Partido Popular están siendo extraordinariamente positivas. Ahí están los datos de paro, ahí están los datos de crecimiento económico también. Pero da la sensación de que el Partido Popular está convencido de que Ciudadanos no va a ser un fuerte rival en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ciudadanos será un rival en las próximas elecciones municipales y autonómicas, como lo será también el Partido Socialista o el Partido de Podemos. Lo cierto es que mientras Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista están pensando en las encuestas y en cómo desgastar al Partido Popular, el Partido Popular piensa no en Ciudadanos, no en el PSOE, no en Podemos, sino en los ciudadanos, en las personas que día a día se levantan para trabajar, que día a día tienen problemas con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, en definitiva para mejorar la calidad de vida de los españoles, no para mejorar los resultados electorales, que es para lo que trabajan única y exclusivamente Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista. Vamos con otro asunto. Esta semana se ha celebrado el Día de la Radio. No sé si usted es aficionado a escucharla. Sí, desde siempre, además. Una de las emisoras más importantes, la cadena SER, ha publicado un informe con motivo precisamente del Día de la Radio sobre la violencia en las redes sociales durante los partidos. Y el estudio dice que 1/3 de los aficionados al fútbol insultan las redes sociales y especialmente, y esto es preocupante, son comentarios homófobos, racistas y machistas. ¿Por qué cree Raúl de la Hoz que la violencia sigue ensuciando uno de los deportes más importantes en España y fuera de España, como es el fútbol? Tradicionalmente ha sido así y desgraciadamente es así porque los violentos se amparan en las masas para
pasar desapercibidos o para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no los detecten. Al final ha pasado siempre con los grupos ultras, con los grupos homófobos, racistas, se amparan en la masa que sigue el deporte para actuar de forma violenta. Y lo estamos viendo también ahora en relación con las redes sociales. El problema que tenemos de la violencia en las redes sociales es un problema que es deportivo, pero que también es social, especialmente social. Aquí hay dos trabajos que hacer. El primero, que es un trabajo constante de concienciación a los jóvenes, a los más jóvenes, del uso adecuado de las redes sociales y también del uso adecuado de la ley. Porque lo que tiene que saber quien insulta a través de las redes, quien utiliza las redes como ejercicio violento, es que la ley puede caer sobre ellos, y en ese sentido las condenas que están recayendo, algunas de las cuales afortunadamente son ejemplarizantes, esperemos que sigan recayendo sobre aquellos que deciden utilizar las redes no con buen fin, sino sencillamente para expresar su odio a los demás. Pero las administraciones, no sé, pregunto, ¿no podrían hacer algo? Porque las instituciones deportivas está claro que no consiguen parar esta violencia, a pesar de que bueno, se haya prohibido la entrada a los estadios, por ejemplo, medidas de este tipo, pero bueno, no consiguen parar la oleada de violencia. En relación exclusivamente con el deporte, yo creo que se han adoptado muchas medidas, especialmente en el fútbol, que es donde más violencia ha existido en los últimos años, prohibiendo la entrada de grupos radicales, prohibiendo las manifestaciones y los gritos o los coreados o no homófobos o racistas o que inciten la violencia. Eso es una medida que ha impulsado el Gobierno de España, al que están acompañando los clubes de fútbol, prohibiendo también la entrada a aquellos que tengan antecedentes penales relacionados con la violencia en el deporte, pero evidentemente vemos, y lo estamos viendo día a día en los campos de fútbol, en que en muchas ocasiones no es suficiente y que sigue habiendo comportamientos contrarios a la ley. Y en ese sentido recalcaba antes e insisto ahora, es necesario que la ley condene de forma ejemplarizante a aquellos que vulneran la ley, ejerciendo la violencia no solo en las redes, sino también presencial en los campos de fútbol especialmente. Vamos con otro asunto. Esta semana en Salamanca se ha celebrado el Congreso de Enfermedades Raras. Dicen estas familias que muchas veces si la sociedad no se mueve, no hay nada que hacer, que son pocos y que como son pocos se habla poco de ellos y que hay pocas ayudas. ¿No se podría hacer un poquito más? Bueno, eso de que no son pocos, una enfermedad rara se considera aquella que afecta a menos de 5 por cada 10.000 personas. Eso puede parecer que muy poco, pero realmente el catálogo de enfermedades raras es muy alto, hay 7.000 enfermedades raras. ¿Eso qué implica? Pues que en Castilla y León haya 200.000 personas que tengan una enfermedad rara. Cierto es que solamente el 65% de ellos son personas que tienen enfermedades raras de carácter grave o incapacitante. Y eso exige, lógicamente, también una respuesta de la Administración, porque las enfermedades raras tienen una doble dificultad. La primera, la dificultad de diagnóstico, y la segunda, la dificultad de tratamiento y la repercusión económica que el tratamiento tiene para las familias, y especialmente con los menores. Pero consideramos un paso importante. Primero, la visualización de la importancia de la enfermedad y después en el lógico tratamiento y atención que requieren los enfermos y sus familiares de la Administración pública. Esta semana nos ha sorprendido una noticia. Holanda ha convertido a todos sus ciudadanos en donantes de órganos. Los mayores de 18 años lo van a ser, excepto si no lo dejan por escrito lo contrario. Bueno, ¿Qué le parece? Es lo mismo dicho de otra manera. Es decir, aquí en España nuestro modelo es que o bien cada uno de nosotros o bien los familiares o nuestros familiares al fallecimiento declaran su voluntad de donar los órganos, es decir, hacer una manifestación expresa de donación de los órganos, y en Holanda lo que se ha dicho es lo contrario, requieres una manifestación expresa también, pero para decir que no quieres ser donante. Al final de lo que se trata es de una u otra manera, que las dos llevan al mismo camino, es de que haya cada vez más donantes, y en ese sentido creo que España es ejemplo en el mundo. Somos el país en el que más donaciones hay por habitante, y seguimos encabezando ese ranking. Nos vienen a ver desde todo el mundo para conocer el modelo de donación de órganos en España, y además en Castilla y León podemos decir, y con mucho orgullo, que somos una de las comunidades autónomas españolas en las que mayor donación de órganos existe. Por lo tanto, al final lo importante no es cómo lo hagamos, sino que realmente seamos capaces como sociedad de ser lo suficientemente generosos para aquellos que están sufriendo y donar órganos para aquellos que lo necesitan. Pues hasta aquí la actualidad de la semana. Muchísimas gracias, Raúl de la Hoz, por estar aquí con nosotros. Gracias.
puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales. En Twitter, @cortes_CYL. Y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha recibido esta semana el premio al personaje público de Castilla y León que mejor comunica, un reconocimiento que le ha otorgado la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Satisfecha, pero también sorprendida. Así reconocía sentirse la presidenta de las Cortes tras ser elegida personaje público que mejor comunica en Castilla y León. Me ha sorprendido que el premio haya recaído en una política, con la que nos está cayendo a los políticos. Pero para el jurado su elección ha sido clara. Ella ha sido la más votada por el más de medio centenar de medios de comunicación que han participado en la concesión de este galardón. El premio, otorgado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, reconoce tanto la claridad del mensaje de Silvia Clemente como su eficacia y transparencia. Yo no podría no comunicar. Siempre busco que me entiendan, adaptar mi lenguaje y mis explicaciones con proximidad, con cercanía. Y ciertamente hago un gran esfuerzo para que sea así. De esta forma, Silvia Clemente se une a nombres como Pedro Delgado, Vicente del Bosque o Jesús Calleja, reconocidos en años pasados por un premio que acumula ya 10 ediciones. Este mes de febrero se cumplen 500 años desde que Carlos I de España y V de Alemania jurase como rey de Castilla. Fue en Valladolid, en el Colegio de San Gregorio, y hasta allí nos hemos ido para entrevistar al historiador Javier Burrieza. Para celebrar esa efeméride, esta semana la Mesa y la Junta de Portavoces se reúnen allí. Fue un 7 de febrero de hace 500 años, en 1518. Este colegio de San Gregorio, centro importante en la formación de estudiantes de teología de la Universidad de Valladolid, fue el escenario de la jura de Carlos I como rey de Castilla. Se desarrolla ese prestar el juramento, ese homenaje que tienen que hacer al propio Carlos, ese besarle las manos y bueno, pues después el propio Carlos prometiendo que iba a ser un servidor de sus propios súbditos. Las Cortes de Castilla y los procuradores de las 19 ciudades más importantes del reino decidían otorgar al rey 200 millones de maravedíes para sus nuevas empresas. Pero antes le hacían oír sus peticiones. Que contrajese matrimonio para asegurar la sucesión, que no diese cargos a sus consejeros flamencos y que no abandonase Castilla el infante Fernando, ese hermano con el que se había encontrado en Mujados, hasta que él no tuviese sucesión. Esas peticiones se hacían 2 días después de la jura y en un Valladolid que, más allá de ser ciudad preferente para la celebración de Cortes, destacaba por su dinamismo. Ya nos encontramos el Valladolid de las grandes instituciones. Todas esas instituciones se conforman en una gran ciudad que va a definir Bartolomé de Benassar a lo largo del siglo XVI como una ciudad de servicios, como una ciudad del terciario, y en esos servicios también está el gobierno. En aquel momento Carlos, con 17 años y sin saber castellano, se convertía en rey de Castilla. Un año más tarde pasaría a ser emperador. Carlos I de España y V de Alemania llegó a gobernar 27 reinos y 22 ducados. Pues con ese breve repaso por nuestra historia nos vamos, volvemos la próxima semana con más información parlamentaria, ya saben, el próximo jueves a las 9:30. Adiós.